Este episodio es posible gracias a la complicidad con la plataforma Celia, terapia online para sanar y crecer. Hoy me siento con la niña interior de una periodista, presentadora y empresaria, influencer, creadora de contenido y embajadora de grandes causas, apasionada por la tecnología, la ciencia, la salud y el medio ambiente. Sin reserva, con José Fernando Patiño. El viaje al niño interior. Hoy con Mónica Fonseca, qué gusto tenerte sin reserva. Total. ¿Estás Sin lista? reserva. Listo, la Aquí, cédula, la todo. mano de. No, no, no. Como nuestro mundo digital. Así Total. empezamos. Saque aquí porque usted empezó en mundo Al digital. alcance de Cuidado. su. Mano. Entonces, así va sin reserva hoy, al alcance de la mano de todos ustedes. Pues me encanta que estés al alcance de mi Gracias. mano y que puedas estar con nuestra audiencia para descubrir la niña que fuiste. ¿Estás lista para este viaje con muchos TBTs? Estoy totalmente lista para mi viaje. Yo amo la niña que sigo siendo y que me sigue acompañando desde, me he dicho, desde que nací hasta que me muera. Ustedes saben que es muy importante que ustedes se suscriban y activen la campanita porque los necesitamos para seguir creciendo. Vamos a comenzar con algo que hacemos siempre y es tradición en Sin Reserva y es cerrar los ojos. Yo sé que no estás Chévere. acostumbrada a cerrar los ojos y a mantener los ojos cerrados en Todo el cámara. programa. todo, todo el programa, sí. Pero es indispensable porque quiero que esa mujer exterior, esa adulta exterior, se quede atrás. Y para eso vamos a conectar con la niña que fuiste y vamos a devolver ese cassette a Bogotá, aunque sé que naciste en Estados Unidos, desde muy niña llegaste a la capital y se convirtió como en ese escenario de los juegos. Recuerda los momentos compartidos con esos seres que te acompañaron mientras crecías. Quiero que te conectes con esa pequeña, con esa chicorria de 4, 5, 6, 7, 8 años, la niña del colegio La Santa María, en el lugar favorito de la casa también donde creciste, que la Muy veas bien. desde lejos y ahora te sientas a su lado, la mires a los ojos y aquí quiero que te tomes tu tiempito y respires profundo. Recuerda a esa monkey a que le tenía miedo, que le hacía profundamente feliz. Sé que era feliz con cosas simples. Y de nuevo respira profundo y cuando estés lista, quiero que abras tus ojos. Lista. Ah, Y ahí sí. quiero que me digas qué ves y qué sientes cuando ves los ojos de esta niña que fuiste. Veo mucha alegría, veo como a una chiquilla más feliz. Yo fui una chiquilla muy feliz, sigo siendo una chiquilla muy feliz. Entonces, eso lo veo ahí y veo una chiquilla muy confiada. Y veo a mi hija. Es un poco impactante porque veo mucho a Josefina ahí. Nos parecemos mucho, ahí está más chiquitica, pero nos parecemos mucho. Y veo que me corté la capul yo sola también. O sea, tú misma Sí, hacías el corte en la ese- casa. ese Con fue mi razón el corte, estilo, claro, tal cual. perfecto. Mónica, ¿sabes qué veo yo? Veo demasiada picardía en esa foto. También, también. Pero es demasiado, la sonrisa, esos dientes como ¿Qué tal? lista para la acción. Mucha curiosidad, Ajá. ¿sabes? Hay que describirme. Yo no era pícara de hacer maldades, Sí. sino como curiosa. Era tremendamente curiosa de mezclar las cosas. Entonces iba a la cocina y cogía las frutas y las mezclaba y después hacía un jugo hediondo. Pero entonces para mí eso era el experimento del día y le echaba cosas. Esa es esa carilla que ahí me dejaban, además, me dejan hacer cosas. Cuando hicimos esta pequeña introspección y nos Sí. fuimos para atrás, ¿cuál fue ese primer recuerdo que te llegó? Pensé, el primer recuerdo, como me llevaste a la casa, digamos que el primer recuerdo para mí siempre va a ser de chiquita el mar, el océano es muy importante, que fue donde nací, donde viví mis primeros 4 años, pero 4 años y vuelvo siempre. Entonces como que si hay un olor a mar, cuando yo pienso en mi niñez, pienso en el océano, en el mar. Luego en las casas de mis abuelos, inmediatamente, o sea, me transporto directo a la casa de mis abuelos, a la seguridad de estar en la casa de mis abuelos, que eran casas, una llena de espacios y pasillos y jardines y la otra llena de libros. Entonces, como que es lo que siento de una, ¿no? Como muy, muy hogar, eso Ujú. siento yo. Em, sí había gente, pero fíjate que me hiciste pensar en algo muy bonito y es que Ujú. cuando me pienso, yo no me siento llena de gente, estoy siempre acompañada, pero también fui una niña de muchas maneras muy autónoma, muy solonga, pero en la buena, la gente piensa la soledad puede ser mala. En mi caso, la soledad
era una soledad muy sabrosa, muy disfrutable. A mí me gustaba jugar conmigo, con mis muñecos, horas. Yo hacía con plastilinas figuritas todo el día y pasaban por ahí mi abuelo, mi abuela, mi papá, mis tíos, moñita, y me daban un beso, ¿qué quieres de comer? Y pasaban cosas bonitas siempre, pero sí fui una niña que crecí. Tenía primos y primas con los que me veía los fines de semana, pero digamos que también había una niña creciendo con adultos muy adultos, Ujú. siendo no mi papá muy adulto. Mi papá tenía 22 cuando me tuvo, luego 20 y pucho cuando todavía yo era una niñita, y mis tíos también. Entonces yo crecía como con esas distancias, ¿no? Ujú, ujú. Tienes 2 años, Sí, ¿cierto? Ahí se separan tus papás. sí. Al año tu mami, Patricia Delgado, muere Sí, a no, causa del lupus. mi mamá muere Ujú. eh, cuando yo tengo 4 años y medio. Muere estando Ok, en Colombia. O ok. sea, yo entro al colegio a los 5 años, a los 4 años y medio es que venimos, porque ella ya, muy joven, ella, 26 añitos, le dicen, usted tiene lupus. Ujú. En Estados Unidos no era una enfermedad muy conocida, hoy en día es muy tratable y de una vez le digo a la gente que se tranquilice porque cuando le dicen lupus no es muerte. Antes, cuando le decían a alguien, mi querido José, usted tiene lupus, o su hija, porque le pasaba a muchas mujeres, había una incidencia grande en mujeres latinas y también afrodescendientes, era como se muere. Una sentencia, sí. Exacto, una Ujú. sentencia. Hoy en día no, hoy en día vives con el lupus, dicen que no se cura, pero yo tengo una tía que se curó, entonces también te digo que puede pasar. Yo llego a Colombia a los 4 años y medio, venía de vacaciones seguramente, Ujú. y fue rarísimo, porque fue ver desaparecer a mi mamá, de tener todos los días a mi mamá. Mi mamá era un pegote conmigo, o sea, yo salía al mercado con ella, ella me llevaba al jardín, tan, tan, tan. Yo tengo un recuerdo rarísimo a los 4 años y medio, y es que ella me estaba dando de comer, ¿cierto? A ella le gustaba sentarse conmigo, de repente ya no puede, se queja. O sea, tengo esa imagen en la cabeza, no sé, Ujú. esa es como yo la recuerdo. Ujú. Y desde esa imagen ya no hay más recuerdo de mamá dándome de comer, por ejemplo, o de acompañarme. Entonces es como, y me acuerdo en la casa de mi abuela, estábamos, o sea, esa imagen de llegamos a Colombia y de repente ella empieza a estar como una sombra, Un retroceso, claro, sí. una sombra total. Ya no está presente, ¿no? Empiezan a estar muy presentes todos los demás. Escribiste esto en tus redes. ¿Qué escribí? Tengo su voz en mi memoria, Sí. muy clara aún. Me dejaba y me recogía del jardín, Mm. y eso me producía gran alegría. Conservo en algún lugar de mi corazón esa sensación de verla llegar por mí. Sí. ¿En qué momentos de la vida te hubiera gustado un abrazo de mamá, por ejemplo? Pues no lo sabía, ¿sabes? Pero, por ejemplo, yo tuve una separación muy dura de una pareja con la que viví 3 años, y ese abrazo me lo dio la mamá de mi mejor amiga. Y yo no sabía que lo necesitaba porque yo obviamente crecí siendo fuerte, porque además mis abuelas me dieron como esa fortaleza, ¿no? De vamos para adelante y nos podemos quejar y podemos llorar, lo que sea. Pero como que yo crecí siempre pensando que los abrazos de mamá no eran tan importantes. Sabía que para la gente que veía y tenía mamá eran importantes, pero yo decía, pues no, para mí no, no tengo. Se fue demasiado Tengo otras temprano. cosas. Tengo el abrazo de papá, Ujú. tengo el abrazo de mis abuelas, tengo el abrazo de mis tías, de mis amigas, pero yo no tenía ni idea que el abrazo de mamá es un abrazo distintísimo. O sea, tú no sabes cuando Victoria Yuy, que además la amo, es la mamá de mi mejor amiga, Sonia Giraldo, y ese abrazo que ella me da y que me ha seguido dando en distintos momentos de mi vida es como abrazó a la niña. O sea, es impresionante. Abrazó a mi mamá, me dejó a los 4 años y medio, me dejó porque se murió claramente. O sea, por eso digo así. Sí, no es un Porque abandono. no, pero sí Ujú. me dejó, a uno sí lo dejan, uno también tiene que poder decir eso. Uno Esa es piensa una que herida no. de abandono que Claro, no claro. sea con intención. Total, uno Ujú. como que hoy en día reconozco porque era como, no, mi mamá se murió, pero uno realmente, pues cuando es chiquito no computa muy bien porque la mamá se murió, uno dice, me dejó, se fue. Y eso, uno crece igual con eso, así le digan, se murió, se enfermó. Yo tuve épocas en mi vida que decía, pero ¿por qué se murió? ¿Por qué no vivió? ¿Por qué no hizo el esfuerzo? Sabiendo que no lo podía hacer, por supuesto. Ujú. Bueno, el caso es que Vicky a mí me dio, yo creo que mi primer abrazo. El abrazo de mis abuelas ha sido sensacional, siempre cálido, divino, el de mis tías, el de mi gente, pero por alguna razón, ya de grande, yo conecto en ese momento. Es como cuando se te enciende la luz y dices, pues, pucha, yo no había sentido este abrazo que sí es súper importante, que además veo que Sonia, mi mejor amiga, lo tiene cada vez que lo necesita y es precioso. Ujú. Digo, "¡Ah! Esto es el abrazo de mamá". Claro, no lo tuve. Tengo que Escribiste decirlo. algo también muy bonito en las redes.
Además, porque si buscamos en las redes, Sí, está nada, escrito yo mucho. escribo todo, yo digo todo. Durante mi infancia crecí siendo una niña feliz, muy feliz. Pero también experimenté el sufrimiento de golpe y sin aviso. Perdí un amor infinito y con su ausencia vino la incertidumbre, la impotencia y la enfermedad. Desde ese día todo cambió en mi mundo. ¿Y yo? Yo nunca volví a ser la misma. ¿Cómo crees que la ausencia de mamá forjó tu carácter y tu propósito de vida? Yo creo que la ausencia de mamá, pues uno tiene como dos vías, ¿no? Yo creo que uno tiene la vía de doler esa mamá terriblemente y de la orfandad. A eso quería llegar. Y también tiene un invento que te voy a decir acá casi como si estuviéramos en terapia y es como que yo creo que yo fui mi mamá, ¿me entiendes? Es como me adopté. Es rarísimo, pero esa misma niña se adopta y dice, bueno, no hay mamá, ¿quién es la mamá? ¿Te Yo misma. adoptaste a ti y Sí, sí, sentiste sí, también que eso era una ayuda y un totalmente. apoyo para tu papá sentirse la Total, mamá? claro, la mamá, o sea, no, no, yo acá no me quejo por mamá. Si no está mamá, it's okay, no está mamá. Y me pasaba con la respuesta. Hoy en día me fijo en la respuesta que le da a las personas. Era como, me decían, pero ¿te hace falta tu mamá? Y la respuesta automática, aunque hay mucho peso en ella, era, no, pues no me hace falta. Pero era también como para, tranquilo todo el mundo, que yo estoy Wow. bien. Entonces creo que sí, sí hice las veces de mi mamá y solucioné problemas míos en versión mi mamá, ¿me entiendes? En versión, bueno, aquí no hay ¿Qué mamá a haría mi quien mamá? decirle. ¿Qué hubo? Yo a mis abuelas no las voy a fregar por esto. Mis abuelas son Wow. regias y Ujú. podrían ser mis mamás por las edades que tienen, pero, o sea, yo crecí siendo como la hermana menor de mi padre y de sus hermanos y por otro lado también como la hermana menor de ellas, de alguna manera de mis tías. No tenías esa dependencia emocional que Sí, cargamos muchos con nuestras mamás de alguna otra total. manera. Ujú. Pero también entonces hubo ese distanciamiento porque pues ellas son mis abuelas, no mis mamás. Entonces, ¿quién responde por mí? Pues yo respondo por mí también. Wow. Y mi papá, yo le celebro el Día de la Madre y del Padre, porque él es una madre conmigo. No tengo ni idea con mis hermanos porque ellos tienen mamá, pero en mi caso particular, él asumió también, él maternó conmigo de muchas maneras. Hablemos de ese papá, mamá, Sí. Carlos, que en tu infancia te llevó a recorrer en avión. O sea, ¿cuántas millas? En Si lo que fuera. pudiéramos, si en esa época hubiera No, millas, tú viajas. millonaria. O sea, es el colmo que no había millas, que no había planes de millas. ¿Qué Nosotros recuerdas viajábamos de esos mucho. lugares a donde fuiste? Conociste, digamos, la Colombia profunda, que hoy en día no se Sí, puede sí, decir sí, sí, así, sí. porque realmente es nuestra Colombia que debería Sí. estar más a la vista. Pero tú tuviste esa oportunidad en un momento donde pues uno no viajaba para ninguna De parte. acuerdo, total. Pues él era subgerente del Inderena, también encargado de su gerente también. Entonces, eso era como el ministro de Medio Ambiente. En ese momento no había ministerio. Entonces, Ajá. en ese caso, él era después fue viceministro, pero durante toda esa época muy chiquitica, yo era muy chistoso porque literal, imagínate tú, era una figura curiosa, un hombre tan joven en un cargo importante, tan importante, pero tenía el conocimiento y la capacidad con una niña chiquita y huérfana de madre. Entonces, de alguna manera, la misma institución y las personas que trabajaban con mi papá me adoptaron. Es muy bonito. O sea, yo llego a cualquier lugar hoy en día, es súper chistoso, que a mí gente pues que trabajó con mi papá me dice, ay, Fonsequita, venga, ven a la niña chiquita. Cuidadores, tus Y cuidadores, ven a la ajá. niña chiquita, que es Ujú, divino, ¿me ujú, entiendes? O sea, yo ujú. llego una señora ya con niños, ellos no ven esa señora con niños, ven a esa jovencita que conoce, a esa niñita que conocieron y con la que iban a los parques nacionales naturales, a lo uno, a lo otro. Entonces, divino también porque esa niña sigue muy presente por eso mismo, porque mi papá me hizo muy presente, mi papá no me dejó allá como tus abuelas te cuidan o no sé qué, que habría estado también bien. Imagínate un chico. Pero te llevó para todo lado. Exacto, También pero el le tipo toca me llevaba cargarla lo que también. tocaba, exacto, Ajá. yo era el changuito que él llevaba, entonces Ujú. tengo muy buenos recuerdos. Llegar a territorio además era muy bonito porque el recibimiento a ese joven que venía a hacer cosas importantes en la región, a trabajar con la gente, a aprender de la gente, pero llegaba con un changuito, con la changuita que era yo. Entonces era muy bonito, porque sí, yo Y iba al ahí colegio y jugabas con todo los eso. niños de la Total, población, total. etcétera. O sea, Ajá. yo era una mezcolanza y yo llegaba con enredos en el pelo, untada de barro hasta la cabeza, porque era eso, ¿no? Ujú. Carlos Idebrando Hildebrando Fonseca. Fonseca, sí. Y escribiste esto en tus Que redes. escribía a mi Gran papá. personaje, su cerebro fantástico, nuestro mayor tesoro. Ha dejado huella en los que han tenido el gusto de conocerlo y Ujú. siempre, sin falta, piensa en positivo. Es su superpoder.
¿Cómo fue crecer con Brando como papá, mamá? Es tremendo porque mi papá es un personaje, es muy genio de muchas maneras y cero pena decirlo, es un tipo muy inteligente en ciertas inteligencias. Todos sabemos que tenemos cierto tipo de inteligencias. Y es, y es muy capaz, muy capaz de resolver conflictos. Es un tipo muy interesante de muchas maneras y muy difícil de otras. Pero crecer con él ha sido un placer porque yo crecí en positivo, no en positividad tóxica ni nada por el estilo. Yo crecí en la opción de que siempre todo puede ser mejorable, mejor, todo tiene una opción, hasta el conflicto más complicado vamos a resolverlo porque somos humanos y eso es lo que tenemos, un cerebro para Ujú. resolver. Entonces fue una delicia, o sea, crecer con él fue cero, cero restrictivo, fue, si tú me preguntas, pienso en palabras como amplio, grato, agradable, hay veces contradictorio a lo que la sociedad generalmente te enseña, a lo que a mis amigas les enseñaban, al status quo. Él es muy rebelde de muchas Ujú, maneras, ujú. entonces, para bien y para mal, pues se creció así. Y por supuesto, en esa época uno ve a sus padres como unos superhéroes y pues Claro. me imagino el tuyo era wow. Pero uno también crece y se da cuenta, no, no era, o sea, tenía sus cositas y escribiste esto, no es Sí. perfecto. Lejos de serlo, pero es magnífico. Los dos lloramos a mi mamá cuando se murió. De la misma manera en diferentes edades, pero con el mismo sentimiento. Y huérfanos de ella salimos adelante Sí. como mejor pudimos. Hoy la Mónica convertida en mamá, que tuvo que sanar de la relación con su padre. A ver, es una pregunta que va a sonar un poquito como de golpe a que de golpe tengo que indagar un poco más, pero es que mi padre fue y ha sido un muy buen padre conmigo. Y cuando hemos tenido que, yo no me he esperado a decirle las cosas nunca. O sea, con mi padre, cuando hemos tenido una contrariedad, yo se la digo en el momento. Y ta. Y cuando él me ha tenido que decir algo, nosotros nunca hemos ido a esperar. Entonces sí debo decir que sanar algo del pasado, no. Creo que él, como ser humano y como hombre especialmente, tiene muchas cosas que sanar con el tema femenino. Y las ha ido trabajando, ahí las ha ido trabajando, pero no desde el trabajo que ha hecho conmigo. Creo que él pudo, y es una cosa muy particular, él pudo como hacer un espacio entre sus frustraciones, miedos, lo que fuera, que tuviera que sanar con ese lado femenino como pareja y entender que tenía una hija y que era su hija número uno, la primera que llegó con la que tenía que aprender. Entonces, él ha sido siempre una persona con la que se puede hablar, con la que se puede discutir, con la que se puede repensar, con la que inclusive si nos agarramos durísimo, hubo momentos en los que nos hemos agarrado durísimo, no es como un mes no nos hablamos, no, nos pelamos el diente y al día siguiente ya estamos ¿Por qué se evolucionando. agarraban? Porque también esos Por agarrones son política, sanar, ¿no? por Sí, política. Mi así. papá y yo somos súper diferentes en pensamientos. Hoy en día menos, pero hubo un momento como en mis 20 y en sus 40, fíjate tú, en los que nos distanciamos por estructura, ¿me entiendes? Como por Eres más puro de core, izquierdas y tú de derechas un muy de poco. izquierda, Ujú. y hoy es más de centro, ¿me entiendes? Hoy es como más de centro izquierda. Y yo entiendo además que tú en una época de la vida hayas sido muy de izquierda, que te ha tocado, lo hablo mucho con los feminismos, digo, pero es que las feministas, cuando le dicen a una, es que usted es feminista, y les digo, es que si no hubieran existido ellas, entonces yo no estaría acá sentada con vos. Ujú. Gracias a Dios. Pero a nosotras, que tenemos otros privilegios y mejor puesto, a nosotras, y no me refiero a todas las mujeres, me refiero a gente que esté como yo, con ciertos privilegios, pues nos toca hacer un trabajo diferente. Empiezan a matizar también Exacto, y eso. toca Ujú, ablandarnos un poquito, siempre hablo de eso. ujú. Entonces, en el caso de mi papá, hubo una época en la que nos enfrentamos, ¿no? Que es natural, a mí se Ujú. me dio de golpe más grande que a mí no me dio No a en la los 13 ni adolescencia. a los Ajá. 14, no, éramos muy parceros, Ujú. era mi gran amigo, mi gran salvador, o sea, mi papá, yo no tuve una pelea con él un día, que además es una pelea que llegó muy tarde, como para que entiendas por qué nos agarrábamos. Llegó él muy tarde, mi papá llegaba tarde, lo cual no me preocupaba a mí porque yo hablaba todo el día con él, pero él vivía con mi madrastra, eso le generaba peleas terribles peleas a ellos y empezó a sonar la alarma de mi carro
sube medio bravo, me manda a llamar medio bravo y eran, hombre, a las 12:30 de la noche. Le digo, "¿Usted qué le pasa?". Yo le contestaba así a mi papá, tal cual, porque nunca le contestaba así, pero ese día es como de tú a tú, ¿me entiendes? Que digamos que entiendo perfectamente que en otras organizaciones familiares no sea así, pero en la mía era así. "¿Usted qué le pasa? ¿Usted cómo me despierta a mí? ¿Qué le pasa?". Y nos agarramos durísimo. Y él, no, pues es que acabo de atropellar a un perro sin querer y chuchucha. Y entonces la Pues te pelea. sentías como la Y adulta nos, también claro, regañando obvio, a ese como papá. este Ujú. bobazo, pendejazo que llega a las 2:30 de la noche y que no llama a mi madrastra y que no aparece y que la hace sufrir, ¿me entiendes? Había mucho de eso. Yo creo que en los 20 también pasa eso, no solamente era como político el tema, sino era como, en inglés se dice walk the walk and talk the talk, o al revés, hablar, mucho hacer lo que uno dice realmente. Entonces uno de dientes para afuera dice que esto y esto, y por qué además conmigo sí lo es, y porque a mí sí me ha enseñado que yo exija mis derechos, y en casa no pasa lo mismo, por ejemplo, con mi madrastra, Ay, mira, mira, hay algo ¿no? que... Y ella fue la persona que te enseñó a tender la cama y a lavar la loza, ¿no? Sí, que Yolanda. es Yolanda Fonseca, Yolanda sí, Fonseca. Y tremenda. llega a tu vida, ¿qué edad tenías tú? Cuando mi papá y mi mamá se separan, ellos se separan siendo yo muy chiquita, 2 años y medio, una Ujú. cosa así. Entonces, digamos que el pedazo de enfermedad de mi mamá, Yoli ya estaba por ahí. Yo la veía Ok. poco, pero yo creo que ya estaba por ahí. Y a los 5 años y medio, si no estoy mal, ella me corregirá, ellos se casan. Entonces Era llega una muy rápido. infidelidad que No, estaba no, 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 ocurriendo. no, no, No. no. Ellos se separan. No, acuérdate que se Mm, separan cuando yo tengo sí. como 2 años y medio y cuando mi mamá, a los 4 años y medio, cuando yo ya Empieza la estoy enferma, sí, enfermedad. sí, no, Sí. cero Sí. infidelidad, esa no Sí. era. Hubo muchas de mi parte de mi padre, pero no fue Ok, esa. ok. No fue esa, no, no, no. Jolly fue como esta Ujú. persona, son familiares además, para que sepas. Hay un tema, Son mejor dicho, hay que echar claro, para atrás. Yolanda Fonseca. Son, pero no por el Fonseca, increíblemente, por el Zárate. Son primos de otro lado, o sea, son No primos digas. como segundos. Ok. Se conocían de siempre y vuelven a reencontrarse en Colombia cuando ya llegamos, pero empiezan, digamos, seguramente a salir Ujú. o lo que sea, y ya yo seguramente ese tiempito de cuando entro al colegio, ya Jolly seguramente estaba por ahí. Era una mujer muy drástica, dijiste en algún momento. Drástica, dura, divina, era bellísima, es una mujer muy bella, por ejemplo, pero no era dulce, no era nada de eso, y de hecho, parte de los problemas que hubo de ellos como pareja es eso, ¿no? O sea, se encontraron, Ya se separaron. sí, Ujú, ya a estas alturas se separaron, pero duraron muchos años ujú. casados, pero la relación de ellos no fue una buena relación, fue una relación muy dura. ¿Tú sentiste que ella entró en No. parte con, digamos, era muy drástica, pero entró a hacer la labor de mamá en esa No, casa? no, 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 no. nunca. No, no, y no tengo resentimiento alguno sobre ello, todo lo De hecho, contrario. la defendías, me estás diciendo Sí, que la sí, sí. defendías, o sea, y le Sí, reclamabas a tu papá sí, por sí, cómo sí. se Y, comportaba y con más él. grande yo ya, o sea, como a los 16, Ujú. 17, entendí muy bien los dolores también de ella, y comencé como a entender que, hombre, que él tenía que arreglar muchas cosas, pero no es mi tarea, es la tarea de él con el sector femenino, con toda la ala femenina. O sea, cada cual tiene sus cosas que, Ujú, ya que entiendo cuando corregir, ¿me decías entiendes? del Es, tema de es por eso. femenino, ok. Exacto, es con el femenino, pero no necesariamente él tiene excelente relación con su mamá, él tiene excelente relación conmigo, su hija, De pero pronto el tenía, machismo con el que fue criado, tal vez. sí, yo no sé si era machismo, porque mis abuelas no permitían mucho machismo en casa, pero creo que no, como yo creo que a los hombres hay veces se les, y tiene que ver con el machismo, seguramente se les permite o se les da como, sí, demasiada permisividad sobre Libertad, ciertas ujú, cosas ujú. frente como a la mujer y a Al cuál es la trato. raya y Ujú, cuál es, ¿me entiendes? Y a la infidelidad y cosas por el estilo que, pues hombre, no, 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 hay un contrato con esta señora, este contrato hay que honrarlo, ¿no? ujú. Entonces creo que eso además puede generar mucho ruido en la casa. Y Yoli siendo tan dura, entonces era difícil porque Yoli no se daba al diálogo, ¿me entiendes? Ujú, Entonces ujú. eso era pelea, pelea, pelea de ellos. Hay otra Mucho tiempo. persona, Monique, ¿Quién? en tu infancia y era la que te esperaba en el bus y te tenía una loncherita de Milo con pan. Sí. ¿Quién era? Puede ser Ana Ashner, ¿Una una amiga, abuela? ¿Las o mi abuela. abuelas? Bueno, mis abuelas siempre, sí. Lo que pasa es que mencionaste Milo con pan, era con Chitos. Ana Ashner, una gran amiga mía del colegio. No, mis abuelas, claro, mis abuelas, Ujú. por favor, mis abuelas, pues primero me daban las onces más ricas, los almuerzos más ricos, eran las que me recogían y me llevaban, especialmente Julieta, porque viví mucho con ella y con mi papá en la casa de ella. Entonces, Julieta, desde el desayuno, almuerzo, comida, onces,
caminaba, me recogía. Ella es de una ternura, de una disciplina también por la humanidad de otra persona que no es su hija. Eso siempre lo voy a agradecer, ¿no? Es Ujú. como criar a un hijo que no es de uno, creo que es 10 veces más divino, ¿me entiendes? El de uno se tiene que esforzar porque es el compromiso que tiene, pero el de otra persona y criarlo como un hijo, como una hija, eso es como sobresaliente. Y la otra persona en tu vida es tu Sí, abuelito, que era el que jugaba sí, sí, contigo y sí. el que te leía muchas Sí, mucho, historias. mucho. El que me acompañaba al parque, Ujú. a patinar, el que, bueno, mis abuelos siempre han saltado, mis abuelos y mis abuelas siempre han saltado por mí toda la vida y fueron y ejercieron su paternidad y maternidad desde ese abuelazgo divino. O sea, nunca cruzando rayas, siempre mi papá era mi papá y mi mamá no estaba. Luego no, nadie quiso, sabes que eso es bonito y ahora que lo trajiste, nadie nunca quiso reemplazar a mamá. O sea, Patricia Delgadillo nadie la quiso reemplazar. Quisieron, fue como estar en donde hubiese huecos o en donde consideraran que Mónica necesita, aquí estamos todos, o sea, en Gavilla, nunca fue como está solo uno, están todos. Ujú, ujú. Sé que amas tu infancia, Sí, lo dices profundamente. constantemente, es Sí, un tesoro para ti. total. ¿De qué crees que ha servido tener esa conexión tan bonita con la niña que fuiste, aún de adulta? Porque lo manifiestas constantemente también en las redes. Mira, yo creo que tal vez la infancia y esa conexión que una persona tenga con su infancia es poder mirar las raíces y las estructuras. Es como tú tienes eso, te lo construyeron, te lo ayudaron a construir o no, ¿cierto? Y creo que parte de los problemas gravísimos de la humanidad desde las guerras, ¿cierto? Que inician hombres y personas en el mundo, X, mujeres, hombres, tienen que ver con sus infancias y con esa estructura que no hay, esa estructura que no te dieron, esas falencias. Entonces, mi relación, y por eso lo hablo tanto cada vez que me permiten, con mi infancia, tiene todo que ver con dónde estoy, por qué estoy, hacia dónde voy, cómo miro el mundo, cómo me relaciono con el mundo, cómo me relaciono con la niñez de otros, que me parece súper importante. O sea, no hay nada más importante que eso. O sea, los seres humanos, si no aprendemos qué hacen los leones, qué hacen los peces, qué hacen los animales, enseñarles a esas pequeñas crías a hacer, o porque genéticamente les pasan esa información, o porque les enseñan puntualmente a hacerlo, porque es lo más importante, porque de ahí tú ya puedes sobrevivir o tratar de sobrevivir, ¿no? Cómo ves el mundo, pero también cómo te ves a ti mismo en este mundo. Total. Esa es la infancia Es la increíblemente. infancia. La manera en la que nos relacionamos, la manera en que nos percibimos, etcétera. Me encanta esa relación que tienes con esa niña que fuiste. Vamos a jugar. Vamos a jugar. Es un juego rápido, Listo. emociones sin ¡Ja! reserva. Hágale Yo pues. te digo una emoción y tú me dices qué momento de tu vida, salirnos un poco de esa niña para ver todo esto que has transitado Sí, hasta los 60. No, mentira. hasta los Eh, 65. ¿Cuál es un momento, vamos a hablar de las emociones, un Sí, momento que tú dices, yo te digo felicidad y tú dices, obviamente los hijos, eso está a sí, sí, un lado, sí. pero un momento que tú digas, este momento de Pero tiene que profunda ser cuando sea felicidad. niña o No, ahora. no, por eso, Mira, todo. te lo tengo. El Momento otro de día Juan profunda Pablo se felicidad. ofendió y todo, porque me dijo, ¿cómo así? ¿Este es tu momento más feliz? Mira, yo pienso en felicidad cuando recibí hace 2 años mi certificación en MIT. Tú no sabes la felicidad tan grande que fue. Fue como estudié un año con una gente increíble y fue darle a la niña chiquita, pero a la mujer adulta, una titulación, un certificado de usted logró esto sola en algo que usted puede que se soñara, pero no se atrevía. Y un día se atrevió y presentó pruebas, se hizo no sé qué, y sacó adelante esa vaina. Mira, la felicidad, obviamente chillé, la gente, o sea, todos eran CEOs, sí, gente importantísima, y yo ahí así chillando, la gente, ok, esta señora está como muy emocionada. Nos ganamos además como una mención especial, mi grupo, y Recuerdo haberlo visto fue en muy redes también. importante. Entonces mandé a Sí, hacer camiseta, todos sí, teníamos sí, sí. camiseta, mi grupo. Fue muy importante, fue un momento muy feliz. Tengo Ujú. muchos más, desde comiéndome un gelato con mi hijo o con yo Simples, momentos jugando, momentos simples. Ujú, simples, o ver la cara a Juan Pablo cuando recibe a sus 2 hijos, a su hijo y a su hija. Son momentos muy felices. ujú. Pero yo tengo que decir que ese me lo regalé a mí, a mí, a mí, a mí y te voy a decir otro que es muy importante, que es mío y solo mío, y es estar en el Plum Village, en una semana de retiro con los hermanos y las hermanas de Thich Nhat Hanh, que es toda esta corriente budista
porque yo me fui a regañadientes, yo dije, ¿qué voy a tener que estar en silencio? Qué cosa tan aburrida. Vaya Juan Pablo a esas vainas. Mira, tú no sabes la felicidad. Hubo un día que mirando como los campos, que son divinos, exuberantes, pero donde estábamos muy austero, sentí una felicidad, José Fernando, o sea, fue como, dije, ¿qué es esta No delicia? necesito de más nada. ¿Qué A es veces esta uno se pega dicha? de cosas y ya, O sea, fue como este instante de simple. estar ahí sin nada, en silencio, llevaba horas en silencio y dije, ¿qué es esta? Me dije a mí misma en la mente, porque no podía hablar, Mí misma. exacto, a mí misma, ¿qué es esta felicidad tan grande? Esos momentos han sido muy felices. Mónica, ahora un momento de profunda tristeza. Ese día que dijiste, no, no la voy a lograr, no me puedo levantar, puede conmigo. De profunda tristeza. Ujú. ¿Sabes? He tenido varios, es que yo he sido también de extremos. Voy a decirte, no es uno. Cuando rompía con mis parejas, eran momentos de excesiva y profunda tristeza, como de llanto ahogado. O sea, todavía me acuerdo, pero no el más reciente o el anterior. Es como si me dices cada una de las personas con las que yo he estado, pero asimismo ha sido increíble, como ese momento duro, difícil de estar rota en pedazos, tanto que mis amigos y amigas se acuerdan muy bien. O sea, eso es un comentario general de Ujú. haberme visto rota, llorar, ahogarme en una piscina un día así con una ex suegra que había roto con un novio al que adoré, pero así nadando ella me llevó a nadar y yo no podía ni nadar, pero de profunda tristeza, estar rota y decir, esto continúa, de repente es como que toco esa profunda tristeza y es como si hubiera un resorte ahí gigante que de repente me hace subir y sentirme en paz, Yo que fui es testigo de varias lipotusas. lipotusas, exacto, más regia. Exacto, toca la lipotusa. No será, yo no sé si valga esta Sí, sí, sí. comparación, pero no será que como no hiciste ese duelo con tu mamá, cuando sentías que era un abandono, volvía esa Seguros, niña a sentirse como frágil y sola. totalmente, seguramente, porque sí, si pienso, por ejemplo, en ese momento de mi mamá, lo que pasa es que el sentimiento es diferente de todas formas. Cuando me dice mi papá y me especifica y me abraza sentados los dos en el piso y lloramos durante fácilmente, para mí, si me preguntas, fueron 2 horas, pero o sea, 20 minutos o lo que fuera, pero lloramos abrazados, comprendiendo la partida de esa persona y que no iba a volver, sí. Ahí, en ese momento, si me dices eso, y lo acabo de sentir acá en el corazón y se siente algo muy similar. En las Es como entrañas. cuando sabes que ya eso, por la razón que sea, si tú hayas terminado, en mi caso muchas veces fue así, Ujú. pero que sabes en ese momento de verdad, ¿verdad? Que eso que tenías, bueno, malo, bonito, lo que fuera, no vuelve. Sí, 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 sí. De hecho, estoy seguro, Como, por ejemplo, tú que perdiste a tu mamá sí, tan niña, si yo hoy me pongo en ese momento de perder a mis padres, no, no lo pierde este adulto exterior, el lo pierde niño. el niño que fui. Claro, total, Entonces total. inmediatamente me siento abandonado de niño. Sí, 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 total, total. Y yo creo que sí. Es que además uno nunca deja de ser hijo o hija, ¿me entiendes? Yo veo a mi abuela materna, Mima, perdió a su mamá. O sea, mi bisabuela Josefina se muere cuando mi bisabuela cumple 80 años. Y para mi abuela, eso sucedió, si mi abuela tiene, haga los cálculos que yo soy malísima para el Ujú. cálculo. MIT me recibió, cuidado, no van a decir no. Mi abuela tiene como 90, una cosa así, 91, pero pierde hace tantos años a su mamá y fue, mira, yo nunca había visto una persona, a una niña, yo vi a la niña, Ujú. tienes toda la razón, yo no vi a la adulta fue la que gestionó. Ujú. ¿Cómo gestionamos acá el entierro? La ¿Cómo vida de gestionamos, adulto, sí, que es eso de exacto, la vueltas, reunión de la gestiones gente, y no sé tal. qué, pero a la niña doliendo a su mamá? Tienes toda la razón, no lo había pensado nunca. Y fue esa niña doliendo a su mamá, total. Y ahora que mi abuela Julieta está en Guaduas, volvió a su cocún, ya pidió volver, empezó a perder un poquito la memoria. Ver a mis tíos y a mi tía ha sido muy interesante. El ver cuando ella no se acuerda de ellos por momentos, es ver a los niños. Yo no veo a los adultos. Se siente el niño que no Total. lo Mi reconoce. tía, posiblemente mi tía que es médica y es un poquito, entiende más el tema ellos también pueden ser muy inteligentes y lo que sea, pero yo veo a mi papá y veo al niño que su mamá de golpe no lo reconoce y es el niño. Tienes toda la razón, nunca lo había pensado, pero esa orfandad que empieza a dar el que no te recuerdan o el que se fue la persona, te lleva a ese niño Mónica, un o a esa momento de niña. miedo, de pánico, de temor. Uy, ¿qué es esto?
esa ansiedad que produce el miedo, esa sensación como de, Yo tuve muchos años aerofobia, ¿qué es esto? miedo a volar, terriblemente. Después de volar mucho, 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 yo tuve mucho miedo a volar durante un tiempo y no me pasó nada extraordinario, entonces me daba susto. Se me quitó después, de verdad no tuve ni que hacer terapia, sino fue como mi hermano que es piloto, mi mamá fue piloto también. Entonces un día mi hermano como que me explicó, No sister, sabía que o tu sea, mamá fue sí, piloto. pero no comercial, privada. Y Ok. entonces dijo, a usted le puede pasar. Y de verdad me trajo la razón. Pero cuando me dices que cuando sentía miedo, sentí muchas veces miedo. Miedo harto, ese miedo que te duele, ese miedo que dices, pucha, y si me muero acá, y si no sé ¿Pero fue qué. después de ser mamá? No antes, después de ser Ujú, mamá me pasó, que esto es muy importante decirlo. Yo ujú. creo que nos vale a nosotros padres y madres decirlo, que es muy natural sentir miedo. Yo sentía, y es más, me voy a concentrar sobre ese miedo porque creo que vale la pena decirlo acá. Yo iba con Joaquín atrás, iba cruzando un puente y tenía miedo de que el puente se fuera a caer. Iba de la mano con él en parque y tenía miedo de... Ese miedo pasa mucho y si uno no lo habla es gravísimo. Es un Yo lo cortisol hablé, frecuente, frecuente, finalmente lo frecuente. hablé. Entonces ponle que creo que la última vez fue cruzando, llegando a casa el puente y yo sintiendo miedo por eso como que lo hablé con mi marido y le dije, Juanpa, a mí me está pasando algo, o sea que es esta ridiculez, tengo miedo todo el tiempo, miedo genuino de que algo nos va a pasar y me pongo la película en la cabeza, se cayó el puente, rescatar, ¿qué hago? Y estoy pensando todo el tiempo en el carro, ¿cómo hago para que esto no pase? Y me mandaron al psicólogo. Y fue a una psicóloga maravillosa, madre también, y a la mamá de mi mejor amiga le conté también, su hija fue de hecho la que se sentó conmigo y me dijo, Moni, es normal. Primero vamos a hablar que esto lo sentimos las mamás y los papás también, pero las mamás específicamente desarrollamos esos miedos horribles, espantosos, y si no los hablamos, ahí se quedan. Y empezamos a construir un poquito y a deconstruir también, y dejé de tener el miedo. No que no lo tenga hoy mucho, pero no sé, algo me quitó los miedos, ¿sabes? Que nunca no he pensado más bien qué me quitó los miedos. No sé si fue el hablarlos, el trabajarlos, pero algo me empezó a quitar los miedos. A mí me encanta que tú siempre eres como una banderada de la necesidad de, hey, busquemos a Sí, profesionales para ir a sí, terapia. sí, No total. nos quedemos, evidentemente uno busca un consejo de un amigo, de un Sí, tío, de un familiar, de alguien que está cercano, pero alguien que realmente sepa la conducta humana nos puede guiar aún mejor y tiene además, no tiene ese, como ese sesgo tal vez porque te conoce, entonces te va a decir algo tal vez que quieres de acuerdo. escuchar. En cambio el profesional no, me No, pues gusta que tú el siempre profesional estás abierta a la terapia. estudió para eso, ¿no? Espérate, es que acabas de decir algo y a mí se me ha olvidado un detallito chiquito. Como mi mamá se murió cuando yo era chiquita, delete todo lo anterior, el mayor miedo que yo tenía y que he ido solventando y que he ido trabajando con psicóloga a bordo, que ha sido maravillosa. Ya hoy en día, digamos que yo no voy a la psicóloga todo el tiempo, yo voy cuando necesito y ella además me dice, con esta sesión fue suficiente. Next, hasta cuando se necesite. eh, Era el faltarle a mis hijos, que cómo se me ocurre, si usted no sabe, doctor, yo he viajado con esos niños por todo el mundo por puro miedo, no miedo a que se queden con Juan Pablo o con otra gente, sino miedo a que yo soy la responsable absoluta todo el tiempo y empezar a quitarme ese miedo, cómo se me ha olvidado semejante cosa, obvio, o Además, sea, porque tiene todo que ver también con la total, pérdida de tu mamá y que tú no obvio. quieres que eso No, ocurra. yo no quiero que eso les pase, porque es muy importante. Mis hijos me hicieron dar cuenta de eso, de la importancia de una mamá. ¿Me entiendes? Ese abrazo de la mamá de mi mejor amiga, pero ese abrazo también de mi mejor amiga, pero ese abrazo también de mis hijos y darme cuenta que, puchica, qué falta hace una mamá, ¿no? Ujú. Pues Duro. nosotros trabajamos con una plataforma que sé que la conoces muy bien, que se llama Celia, Amo. y que está, por supuesto, con las puertas abiertas para, si tú quieres conversar con profesionales, pues este es un espacio seguro en donde seguramente lo puedes hacer, te pueden acompañar con conocimiento de causa y realmente tienen los mejores profesionales. No, un momentico, Entonces, Celia ha ujú, ayudado a cientos de miles de personas, no solamente en Colombia, en español, quiero decir eso, que eso es muy importante, en nuestra lengua, entiende perfectamente. Yo vivo feliz, te quiero decir, con Celia. Celia apoya a la gente de una manera diferente porque es costoso ir al psicólogo muchas veces y Celia, al ser online, permite que la gente pueda ir. Y qué maravilla que te acompañe acá y qué maravilla haberlo hablado además. y además a un excelente costo porque también pensamos Sí, que para poder acceder al tema de
tratamiento profesional es muy costoso, siempre De ha sido acuerdo, así. de De acuerdo. hecho, nadie iba, pues no, pues eso es muy costoso. Carísimo, Y claro. ahorita tienen acceso, realmente es mucho más asequible. Sí. Extraje esto de tus redes. A ver, En esta casa tenemos par frases y dichos que describen nuestra vida juntos. a ver. Uno de ellos es, nunca un día aburrido. Juanpa, el que siempre estaba contento y lleno de vitalidad, empezó a sentir emociones diferentes. Sí. Y la vida, como la conocimos, cambió. Ha sido un gran aprendizaje, uno de todos los días. El compromiso real y cotidiano que hemos ido encontrando poco a poco con nuestra salud mental, en pareja, en familia y de manera individual. Total. Mónica, sabemos que Juanpa hace un gran trabajo en el podcast, Sí. que lo queremos tener aquí. Pero ¿cómo ha sido esa labor de mamá y de mujer para sobrellevar esa crisis de la mediana edad de su esposo? Sí. Sé que ya, por lo que me contaste, es aquí, nadie puede conmigo, o sea, entonces No. me echo todo esto, pero No, al no, 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 echarte no. todo esto para arriba, ¿cierto? Decir, Esa era la niña de antes. No, ok, no. esta sí también tiene una crisis de mediana edad que también es compleja de alguna otra No, manera. no. Yo no me he hecho las cosas encima. Eso sí te digo que si Ujú, algo he aprendido en la vida es a tramitar. ok, Tramitar. Y para eso nos sirven los psicólogos. Mi ujú, psicóloga maravillosa, vuelvo y digo, si yo siento que estoy echándome algo de más en la vida encima, o que estoy como confundida, o que yo solita no estoy pudiendo como tener la conversación, yo tengo mucho debate en mi cabeza, esto, ¿no? El angelito acá, la otra cosa acá. Si veo que no estoy, solicito ayuda. Y en el caso de Juan Pablo ha sido muy importante porque su crisis de la mediana edad, sus crisis diferentes que le han dado han servido para que yo me revise también. Y no es que yo tenga que llevármelo de él aquí a costillas, pues, y jalarlo. No. Es una conversación permanente de los dos y donde yo puedo apoyarlo, lo apoyo y donde él me pueda apoyar, me apoya. Pero no me echo ujú, nada encima. ujú. Nada encima porque tengo 2 hijos que sacar adelante y si yo estoy cargadísima no voy a poder atenderlos como los tengo que atender. Entonces, todo se conversa, muy parecido a la filosofía de mi padre, las cosas se conversan y se conversan hasta que se desenmaraña, se Menuza. dice, si se desmenuza, ese nudo se deshace y se pone ligero. Y se pone ligero y lo trabajamos. Y en ese caso, así funciono yo, así gestiono yo, pero también me trato de acompañar a los demás en su gestión, ¿no? Joaquín el otro día tuvo un problema adolescentístico, ya tiene 13 años, y yo lo noté y lo nombro a él porque es lo mismo que nos pasa a todos en casa y lo Ujú, atendemos así. Yo, ujú. "Bueno", lo recogí ese día, estaba compungido, bravo, pero no decía, nada, todo está bien. Lo fui aflojando hasta que se echó a llorar. Y entonces mi hijo me pasó, para él era una tragedia, obvio, yo lo observaba desde donde yo estaba, y digo, ¿cuántas tragedias así no habrá más en el camino? No es una tragedia, pero para él lo es, entonces lo vamos a atender como una tragedia y fue divino, porque entonces al final o durante el proceso me abrazó varias veces y me dijo, gracias mamá por oírme, gracias. Entonces yo a veces le digo a Joaquín que no me diga tanto mamá, le digo, Mónica, yo soy también eso, no soy solo mamá suya. Gracias, Mónica, y nos reímos mucho porque le digo, no solamente ejerzo como su mamá, ejerzo como su Amiga, colega, sí, confidente. como su Ujú. colega, ¿me entiendes? Como esa persona con la que puede confiar cosas que de Mano golpe, derecha. sí, soy su mano derecha, soy su asistente también. Entonces nos burlamos mucho porque a veces no llama mamá, sino Mónica. Mónica, me dice. En tercera persona. Exacto. Mónica, es inevitable que el amor se transforme. O sea, Sí, cuando uno tiene una relación larga, digamos que en momentos donde tú vivías que se transformaba, de pronto era esas rupturas amorosas en tu anteriores versiones. sí. Pero en esta que ha sido tan larga, seguramente ha habido como en todos momentos complejos, pero uno vuelve y como que le inyecta gasolina y como que vuelve a empezar la cosa. ¿Cómo se ha transformado el amor con Juan Pablo Raba en estos años y qué has aprendido de esas transformaciones? Yo creo que nosotros igual entramos a una relación en pareja sabiendo lo que queríamos. En el proceso nos hemos ido descubriendo. Yo le digo a Juan Pablo hoy en día, le digo, yo le debí pedir a usted su carta psiquiátrica, psicológica y demás antes, ay, perdón, antes de meterme aquí en este asunto. Yo creo que uno tiene que Mm. hacerlo. Hoy en día te digo eso, yo creo que uno tiene que con su pareja hablar un poquito más, al principio menos enamoramiento y a veces más cosas Es muy serias, porque difícil, el enamoramiento es porque es verlo divino, en es la tercera química, persona y eso no sí, lo vas a parce, lograr si lo amas pero tanto. tenemos que trabajar un poquito en eso porque
porque sí es importante saber más de la persona para poder, digamos que construir caminos que fluyan un poco más, ¿no? Quiero decir, eso se puede ir construyendo también cuando se presentan problemas, ni más faltaba. En el caso de Juanpa y mío, ¿qué me ha pasado a mí? Yo creo que entramos con la misma intención de llevar a muy buen puerto esta relación, entendiendo que habíamos tenido relaciones de las que habíamos aprendido mucho y que en algún punto habíamos dicho, bueno, no deje así porque esto se puso difícil y acá no lo queríamos hacer. Nos encontramos dos personas que somos muy espejo y es muy bonito. Yo, cuando me preguntan sobre el enamoramiento, yo siento que yo igual estoy tremendamente enamorada de Juan Pablo de maneras distintas, momentos distintos, pero yo nunca he dejado de sentir ese, como cuando lo vi, cuando llegó por primera vez, claro, ahí había de golpe algo mucho más físico. Hoy en día es algo mucho más cerebral y espiritual, que es divino también, pero lo sigo viendo entrar de la misma manera, ¿me entiendes? Es como muy emocional también, como esta persona construye al mismo tiempo que yo y ahí vamos aprendiendo a desaprender, a aprender, a crecer. Entonces como que sí cambia, pero también siento que, vuelvo y te digo, y sí quiero hacer hincapié en eso, no por nosotros, porque los dos entramos, él entraba a esta relación habiendo salido de un divorcio, em, y ciertos comportamientos que siempre tenía que ha ido cambiando acá, ¿cierto? Lo mismo yo entraba también en una separación y aprendiendo de esta nueva persona con la que no queríamos repetir cosas. Entonces sí hubo una conciencia, pero también pienso que uno debe hablar un poquito más de los dolores y uno cuando uno empieza a salir, Ujú, ujú. pues uno dirá, ay, qué pereza uno en la primera cita hablar de eso, pues en la primera no, pero de golpe en la Sí, décima, pero por ¿no? lo menos el punto de partida, ¿cuál Sí, es? sí, sí, Saber sí, en qué sí. estás emocionalmente sobre Y todo. para eso uno se tiene que conocer, que es un Ujú, poco el trabajo que básicamente tú nos haces hacer acá en esta silla. Es como ujú. repasémonos, ¿me entiendes? Repasémonos sin reserva para entender de dónde venimos y sin peros en la lengua y tanto susto. Es como hablemos humanamente. Pero además hay unas intenciones y unos propósitos en el momento en que tú caminas con esa De persona, acuerdo. pero te transformas, edad, experiencia, Sí, cosas, sí, y sí. tal vez ese camino no va por ahí y tú sigues eligiendo ese camino juntos. De acuerdo. ¿Cómo encuentras balance, Mónica? A mí siempre, esta es una pregunta que me encantaría y sé que a la gente también. Mónica es una persona que está en todo. Mónica es una persona profesional que hace mil cosas en la parte profesional, pero también sé que es una profesional incansable ayudando a su esposo para que sus proyectos también salgan adelante, casi que una manager adicional. Y además es mamá y además siempre está presente y se preocupa mucho porque tiene que estar presente. ¿Cómo hacer para repartir el tiempo y cumplir? Ahora, tienes una idea muy chévere y es que tu papá te llevaba para todo lado a trabajar. Sí, que es natural, ¿me entiendes? Que es como la vida es con nuestra gente, la vida es con nuestras personas. De qué manera, por ejemplo, yo no podría ver mi vida sin disfrutar lo que hace Juanpa. O sea, lo que hace Juanpa no es como que él sale a una oficina y ya, es como su trabajo tiene que ver mucho con cómo esté la casa también. Su trabajo de actor, cómo lo acompañamos, de productor, cómo lo acompañamos, de podcaster, cómo lo acompañamos. Entonces, sí estoy en todo, pero también tengo espacios muy míos. Yo creo que así conservo el balance. Yo tengo espacios donde le digo a la familia, necesito un momento para mí, necesito un espacio para mí, voy para eso. Y entonces todos como que dicen, ¿para dónde va mamá? ¿Qué está pasando? ¿Qué? Pero yo saco mis tiempos para mí, es importante, ¿sabes? Y creo que por eso puedo estar en más cosas y disfruto. Yo me aburro mucho si no hago cosas, ¿no? También. Sí, A mí sí, todo así, un sí, sí, yo, poquito. yo conozco parte de ello. Vamos a jugar otra vez. ¿Listo, Sí. Mónica? Este es el semáforo. No estoy de acuerdo, te voy a decir afirmaciones sin Listo. reserva y tú me dices, ¿Los tengo yo? depende. Este es depende, Listo. sí. Depende, ok. Este es no, no estoy de acuerdo. Y este es Yo soy la totalmente persona de depende, acuerdo. de una vez les digo, pero vamos a ver cómo me va. Listo. O sea, de centro total. Sí, yo soy muy de centro, yo soy muy depende, yo soy muy depende. Cuando le digo eso es malo, un momento, depende cómo lo miremos. Pues sí. A veces los castigos físicos son necesarios para enseñar disciplina. No, eso sí, ¿Qué pasa nunca, con el depende? nunca, nunca, nunca. Un castigo físico nunca, no, Ujú. no se le pega, es el peor.
me he dicho, es un daño terrible que nos hacemos los seres humanos y eso ya está mandado a recoger, nunca castigo físico, no. Es mejor no hablar de temas como la muerte, el sexo o los problemas de los adultos con los niños para protegerlos. No, ningún depende. Me he dicho, soy más de este lado. No, con los niños hay que hablar, con las niñas también. El lenguaje, para eso nos lo dieron, semejante cosa tan bella, pero pues hay que tener un lenguaje para niños y niñas, otro para adolescentes, otro para adultos. Antes los niños jugaban en la calle y aprendían más sobre la vida, ahora solo juegan en línea. Sí, Y tú que eres del mundo digital, yo amo el mundo digital, pero los niños tienen que seguir jugando más en la calle, tienen que seguir jugando. Pues bueno, no está muy fácil jugar en la calle, pero no, en serio, tenemos que llevarlos más. Eso depende de nosotros, de los papás, las mamás, los cuidadores. Los llevamos más al parque, que juguemos más con ellos. Es que pueden estar en casa y también jugar, ¿qué pasa, por no ejemplo, con solamente las pantallas salir. en tu casa? Sabiendo que tu esposo trabaja para las pantallas, tú también, pues, has Em, trabajado muchísimo para ellas. Pues hay delimitación de tiempo, Ujú. necesariamente. En casa hay delimitación de tiempo y cuando se dice no más, es no más. Y salimos y caminamos y vamos y lo uno y no, 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 lo Límites, sacamos. Sí, límites. Ujú, límites, muchos límites hay, te quiero decir, ujú. muchos. Ahora cualquier niño que se porta mal le dicen que tiene un trastorno o que necesita terapia. Qué opinas tú de eso? Voy a opinar esto. Ujú. Creo que hay que tener mucho cuidado con que quién le dice que necesita terapia, quién está observando a ese niño o esa niña. Creo que es muy importante. Si es un profesional, ok, pero si es cualquier persona, no comentamos sobre el comportamiento de un niño o una niña porque sí, a menos de que sea desde un lugar de conocimiento. Ujú. Me parece súper importante. Mónica, hay un momento de la vida Sí, en donde nos damos cuenta, primero, que por más cosas que hagamos, que intentemos hacer bien, vamos a generarle heridas a nuestros hijos. Esa es sí, uno. seguro, Y exacto. dos, que los papás hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían. Sí. ¿Tú qué piensas de esto? ¿Ya pasaste por ese momento? Eh, mm, ¿Ya pues procesaste esto? la primera pregunta algún día nos la responderán nuestros hijos, los tuyos y los míos. Entonces, esa la vamos a dejar como, esa se la regalamos a nuestros hijos. Estamos haciendo lo mejor que podemos, pero no con las herramientas que podemos. Ahí sí les voy a decir. Hoy sabemos más que ayer. Hay suficientes estudios, suficiente acompañamiento, como para que nos esmeremos, esforcemos mucho en ser mejores papás y mamás. Ese cuento que nos vendieron que los papás hicieron con lo que pudieran, sí, había un momentum diferente antes, seguramente, pero tú y yo no tenemos esa excusa. Tú y yo sí tenemos que trabajar más y no podemos decirle a los hijos, "Oh, yo hice lo mejor que pude". No, nosotros tenemos esto, canal de comunicación, de información permanente. Hagamos las cosas mejor. Hay una cantidad de factores por los que puede uno decir que la natalidad ha bajado de manera alarmante, quizá. Em, pero ¿tú qué piensas del por qué la gente prefiere hoy en día y define que su vida la va a vivir siendo mamá perruno o gatuno y más no haciéndose responsable de dar una vida humana al mundo? Toca, digamos que eso hay que revisarlo siempre con lupa, depende mucho en dónde, en qué país del mundo. Colombia es uno de los principales que está envejeciendo más rápido y hay menos gente naciendo según lo que nos dice la data. Cuando uno sale, ve otra cosa, pero según lo que dice la data, las cifras dicen eso. Creo que tiene que ver con que a los abuelos nuestros les enseñaron que cada hijo viene con un pan debajo del brazo y pasaba de alguna manera esa, porque no había tanta gente en el mundo también. Entonces había más puestos, había más oportunidades de trabajo, creo que cada vez hay menos. em, que somos un número grande en el mundo de personas, no que el mundo no pueda soportar como tal, pero en el sistema que estamos hace que sea difícil, que demos la mejor calidad de vida a esos niños. Entonces creo que los jóvenes se la están pensando, están diciendo, yo ni siquiera he podido hacer mi maestría o sacar mi título adelante o no he podido comprar mi casita, no hay con qué, está difícil. O la salud mental, también creo que hay un reconocimiento muy grande de estoy apto para, me siento suficientemente bien para. Pero nunca vamos a estar aptos para ser papás. O sea, si fuera por eso, yo creo que diríamos no. Pero es una pregunta que se hacen los jóvenes Sí. también. Yo creo que, y yo creo que en parte la estamos trabajando mucho, ¿no Ujú. crees? O sea, se está Ahora trabajando, más que estamos, nunca, hay claro. un reconocimiento Ujú. de cómo somos mejores seres La humanos. existencia de espacios como Sí, este, de los niños sí lloran, de una total, cantidad de total, espacios
Y, donde de, se y, de- abren y este desde tipo de el, conversaciones que y antes desde eran el ámbito imposibles. gubernamental también, Ujú. ¿me entiendes? No solamente como nosotros, los individuos, la sociedad civil, Hablar de la sino importancia del sí, cuidador. sí, exacto, como Ujú, darle su lugar a las cosas. Pero yo creo que son muchos factores ujú, los que hacen que la gente decida no tener hijos. Y definitivamente, no sé, en países como Corea, por ejemplo, Surcorea, sé que tiene que ver, y pues lo hemos hablado con colegas, tiene que ver con el precio de tener un hijo, ¿no? Es como si yo quiero que mi hijo tenga tales condiciones, tantas posibilidades, pues yo no estoy pudiendo llegarle a ese número, ujú. ¿cierto? Entonces sí se volvió costoso en Estados Unidos, se volvió costosísimo también. Eso no debería ser así. Tener hijos no debería ser el costo para el papá y la mamá, sino debería ser como el país ofrecerte las posibilidades para que tengas hijos tranquilamente si así lo decides y si no también. Pero si quieres tener hijos, ¿qué le puedes dar a esos hijos? Son hijos del país también, son hijos del planeta, no solamente de papá y mamá. Creo que también tiene que ver con eso, con que nos han puesto el peso a papá y a mamá de tener hijos. Y como que se ha ido quitando el gusto, el privilegio de un país de, oiga, tenga hijos porque nosotros les vamos a dar ciertas cosas básicas, ¿no? Es que la educación, por ejemplo, la salud, Ujú. si a ti te ofrecen eso, yo creo que tú no te lo piensas Claro, tanto, ¿no? claro. Mucho más fácil. Pero no creo que sea porque sea egoísmo, como dice alguna gente, es que los muchachos quieren es vivir bien y pasarla rico. Bueno, también todos queremos vivir bien y pasarla rico, pero tener hijos, pues es una gran responsabilidad. Y si el Estado me ayuda y si el trabajo que me ofrecen me ayuda y si las ofertas y las posibilidades para yo poder criar a mis hijos, imagínate pensar una persona que va a tener un hijo, pero que tiene que trabajar de no sé qué horas a no sé qué horas y que no lo va a ver nunca, no tiene sentido, ¿no? Ujú. De hecho, cuando salí de la ecografía que me dijeron que eran dos, lo primero que pensé como papá es, ¿y la universidad? ¿Ves? Claro, obvio. Y Y, la y la universidad. universidad, Sí, de multiplicado al acuerdo, mismo tiempo, porque de una cosa acuerdo. es, tú vas No, saliendo no, de no, uno no, y no, luego no, no, entras al no. otro, pero No, es no, de no. una. Total, Y todavía total. lo tengo, obvio. Claro, claro. Mónica, ¿cómo es eso que en sueños resuelves lo que, como que vas a cumplir tus sueños? O sea, ¿cómo Sí, es sí, eso? sí, yo Eso es resuelvo algo muchos místico. O sueños. No, sea, cero hoy voy a místico. resolver este problema, listo, hasta mañana, tú ya lo otro, Ujú. listo, resuelto. No lo hago tan consciente, así como hoy Ajá, voy a soñar con esto, pero sí. cuando yo estoy tratando de resolver algo, como que yo me voy a dormir y no es como, me apago y me desconecté. Algo bonito pasa en mi cerebro y es que yo estoy descansando, pero también por allá en los brazos de Morfeo me puedo imaginar posibilidades. ¿Tu mamá Entonces, como hablándote que de pronto? de No. golpe mis Ujú. ancestros, no pensemos solo en mi mamá, pensemos en mis ancestros soplándome un poquito al oído y diciéndome, venga, por aquí es mejor o por acá. Me pasa también debajo del agua, cuando me baño. Debajo del chorro del agua Ok. están las mejores ideas. Pensé que haciendo apnea. No, 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 Es no, que ojalá yo así, no, no, no. Cuando me baño, Ujú. esos 3, 5 minutos que estoy dentro de la ducha, o sea, puedo no estarme echando agua, puedo estar ya apagando, echándome el jabón o lo que sea, pero cuando estoy ahí en ese momento, algo pasa que mi cerebro computa un poquito más rápido la resolución como de conflictos, de temas que tengo y salgo siempre de la ducha y Juan Pablo es, ¿qué idea? ¿Qué hay? ¿Qué pasó? Que no sé, es muy chistoso porque pasa. Y también yo me despierto y le cuento a Juan Pablo muchas veces como, oye, me estaba soñando que esto y esto y esto. A veces son sueños muy locos, pero que me abren puertas por alguna razón. Mónica, ¿qué es lo mejor de ser tú? Lo mejor de ser yo, que me gusta un montón. Eso, no, no, no es hacia afuera, es como hacia adentro, que a mí me gusta un montón ser yo. Entonces creo que eh, esa satisfacción es una satisfacción muy bonita, muy agradable, como qué rico. Lo mejor de ser yo es que me gusto, es que me agrada lo que veo, me agrada lo que oigo, que cuando no me agrada lo debato, mí misma, yo misma. Yo con yo. Exacto, yo con yo, y creo que eso Mm. me gusta, Mónica, ¿qué no te gusta tanto de ser tú? Porque evidentemente hay que una no me capacidad de gusta, mejora. que no me gusta, siempre hay capacidad de mejora, pero Ujú. no le tiene a uno que disgustar algo Ok. necesariamente para mejorar. Yo creo que eh, precisamente me gusta que siempre hay capacidad de mejora. O sea, Voy esto de hecho está a bien, darte pero aún tiene sí, la sí, capacidad de ser podemos mejor. mejorar, o esto no está tan bien, vamos a mejorarlo, pero algo que no me guste, que yo diga, lo único que podría decir es que hay una cosita que me falta a mí, que no he podido romper, que no he podido volver otra vez, porque ya había podido darle el giro, y estuve una época muy dedicada en Los Ángeles, como a hacer mi pilates, como a poder hacer algo físico que me costara trabajo, estaba muy, muy bien. Y por ejemplo, en Colombia eso me ha costado. Entonces, no voy a decir no me gusta eso de mí porque no es como algo de mí, Ujú, es como ujú.
pues sí es de mí, pero que tengo que trabajar, que tengo que volver a hacerlo. Entonces, podríamos decir, si tuviéramos que decir que no he encontrado la manera otra vez de romper ese ciclo de no poder llegar a hacer algo físico que me cueste trabajo, pero no es que no me guste, hay una razón para ello. Yo soy súper benevolente conmigo, debo decir. Monique, ya vimos la niña que fuiste, está en varios recuerdos de fotos. Sí, Ahora viéndote a este espejo, muestra a ver. Espejito, quiero que me espejito. digas qué tanto ves hoy en esos ojos de esa niña que fuiste. Yo veo esos mismos ojos que tú me mostraste. Yo, esos ojos de curiosidad, los veo ahí todo el tiempo de ganas de hacer. Yo veo, dicen que uno se, tú sabes eso, el otro día leí, pero tendríamos que buscar bien la base científica. Dicen que Ujú. uno se ve más joven de cómo se ve realmente. O sea, uno, algo pasa, yo no sé si le pasa a todo el mundo, pero por ahí leí un día y yo sigo viendo a esa niña de muchas maneras, ¿si me entiendes? Como que esa niña siempre ha estado. Yo la sigo viendo ahí está. ¿Qué hace esa niña exterior por complacer que tú sabes esto es de mi niña? O sea, por complacer esa niña interior que tienes. Soy bocetas, soy burletas, súper, súper burletas y súper bocetas en mi Sí. casa. Eso hago. Y juego mucho con mis hijos, como no todo el tiempo, pero juego cuando juego con ellos, jugamos a eso, a burlarnos de las cosas sencillas, bobas entre uno y el otro, a mamarnos gallo, como diríamos en colombiano. Eso me pasa un montón y eso es la niña jugando, jugando con ellos. Pues vas caminando y ves a esa niña jugando. Sí. Voy a poner acá esto. Y decides sentarte a su lado, como empezamos este podcast. La miras a los ojos. ¿Qué le diría hoy la Mónica Fonseca en la que se convierte a esa niña? Sin que ella supiera que soy yo. Es que eso es lo que Espérate, de esa me parece no complejo. sabe que eres tú. Ok, si no sabe que soy yo, nada, pues primero es que esa niña es muy precavida y seguramente no hablaría con adultos que no conoce, pero creo que le sonreiría, no le diría nada, ¿sabes? No le diría nada, no quiero dañarle nada, no quiero dañarle nada de lo que escoja, de lo que haga, esa es su vida, pero le sonreiría, le sonreiría. Ahora esa niña, que ya te adelantaste a la siguiente pregunta, te ve y te reconoce. Dice, Sí, wow, sí. esa voy a ser yo. ¿Qué crees que ella te diría a ti? ¿Qué crees que me diría a mí? Yo creo que me daría un abrazo. Ujú. Creo que es más físico. No sé si me diría algo. Yo creo que me daría un abracito. Un abracito y yo se lo daría de vuelta y nos abrazaríamos un buen rato. Creo que eso sería Tan comunicadora y crees que solamente un abrazo. total. Yo no sé si de China le diría algo, no tengo ni idea. No tengo ni idea. Mira, Me, ¿sientes que sa- has perdido algo de esa niña que fuiste? em, Que te gustaría como recuperar. Ay, yo era más y no sé por qué. no, no, no. Esa niña está muy presente. O Está sea muy que presente. tú sientes que le has cumplido mucho a esa niña que fuiste. Total. Le cumplo todos los días y cuando le incumplo, digo, un momentico, 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 no, yo le cumplo mucho a esa niña todos los días, todos los días, todos los días. Esa niña está conmigo todos los días, esa niña soy yo, entonces estoy conmigo todos los días. Mónica, vamos a terminar esta conversación Sí. con preguntas sin reserva. Preguntas breves para respuestas muy cortas. ¿Listo? Su merced sabe que yo eso no sé hacer, pero bueno. ¿Cuál es la mejor cosa que alguien ha hecho por ti? No, qué pregunta tan difícil para hacerla rápido. La mejor cosa que alguien ha hecho por mí, Porque es lo que primero te venga. abrazarme, quererme, ¿sabes? ¿Cuál es Estar, tu superpoder? eh, estar segura de que todo siempre puede hacerse mejor. El villano de tu historia. No tengo villanos, no hay villanos. No hay villanos. No, no. Ok. Nadie Tu es kriptonita. suficientemente villano. Tu kriptonita. Algo que es tu debilidad absoluta. Pero debilidad para mal, Como quieras tomarlo. Sí, porque kriptonita generalmente es que lo kriptonita vuelve es a uno debilidad para mal. miércoles, Ajá. exacto. Está bien. Algo que me bajonee terriblemente, pero también me potencia. em, a mí me parte mucho, y perdón que no sea una palabra, pero me parte mucho como la inequidad, la violación a los derechos humanos, me parte, es mi kriptonita, pero al mismo tiempo me parte es un momento, pero eso también me mueve poderosamente, me hace levantarme inmediatamente para hacer algo, para producir un movimiento ahí. Este es un halago que solamente tú entiendes. ¿Qué haces ahora para mantener la línea sin lipotusas? No, está muy mantenida. ¿No te digo que no estoy haciendo pilates?
¿Qué es lo que más te Tenaz. critican? ¿Qué es lo que más me critican? Yo no sé por qué, porque no estoy muy pendiente de ellos, ¿sabes? O sea, en el sentido práctico, o sea, si estamos trabajando, alguien puede hacer una crítica constructiva de algo, ahí va, Juanpa. Juanpa hubo una cosa que me criticó, qué buena pregunta. Juanpa hubo una cosa que me criticó, pero bonito, mucho tiempo, me dijo algo así como que yo no, muy buena crítica fue, "No, es que tú no te dejas ayudar. Tú ayudas todo el tiempo, tú no te dejas ayudar también. O sea, tú oyes, pero a ti te cuesta oír que alguien te va a dar la ¿Te mano. sientes débil? Sí, como que había algo Y de eso, eso pero viene de, ya claro, sabemos. pero yo creo que también me lo dijo tantas veces y me ayudó tanto que hoy en día no pido ayuda, alzo la mano y digo, no, venga a ver, venga a ver. En que ya no gastas energía. En que no gasto energía en peleas que no van a ningún lado. Ujú, Como, como hija que te hubiera gustado hacer mejor. como hija, es Sí. una hija extraordinaria, nada, cuidado, mi papá critica algo. Una canción tuya que más te haya sanado. Esa canción que se vuelve un himno para ti. Para mí es un himno y es una canción que tiene una simbología complicada y es de, espérame un segundo, que siempre se me olvida. Ay, Dios mío. No Rain, de Smashing Pumpkins, o este es de Blind. The Blind Melon, que además el cantante se suicidó hace muchos años, creo, si no estoy mal. Pero esta canción de No Rain es para mí como, mira, me alegra el alma, me hace cuestionar, me hace pensar, después vuelvo y te digo, si le buscan en la simbología o el significado van a encontrar que hay una historia y medio dura, pero esa canción es divina, me alegra. Es como Mónica, ¿agradecer para qué? para todo. Agradecer es para vivir, agradecer es para respirar. ¿Tienes alguna maña, una manía? Comer chicle es una maña ¿Una que mala tengo. influencia? Muchas. Pero no las voy a revelar acá. Yo no voy a decir quiénes son mis malas influencias. Las amo, entonces no voy a decir. Algo que nunca quisieras olvidar. Am, y algo que nunca quisiera olvidar. Es una pregunta muy profunda esa. No quisiera olvidar muchas cosas. Mi abuela ahorita tiene un poquito de Alzheimer y demencia, entonces es una pregunta muy difícil porque no sé si olvidar también es parte del proceso en algún momento para algunas personas. Entonces es una pregunta muy profunda y muy inclusive dolorosa. No sé, no quisiera olvidar nada. ¿Me entiendes? Realmente no quiero olvidar nada. Todo ha sido muy importante. Me tocaría contestarte eso. No quisiera olvidar nada, pero si me toca olvidarlo todo, pónganme música. Mónica, ¿el tiempo lo cura todo? Sí, 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 sí. El tiempo acompaña las heridas. Yo no sé si la pérdida, por ejemplo, de un hijo o una hija, ¿no? Mi abuela que perdió a mi madre es una persona muy feliz, pero es una persona que yo sé que ese dolor siempre lo va a tener, más suave. Entonces, como que no quiero meterme en ese terreno, o la gente que ha perdido a alguien que ama mucho, mi papá que perdió a mi mamá, por ejemplo, son dolores muy profundos, pero yo creo que sí el tiempo es el mejor compañero para sobrellevar. Mónica, quiero que terminemos esta conversación hablándole a mi audiencia desde la niña que fuiste y que Sí. dejes un mensaje sin reserva para todos ellos acá. Ahí está tu cámara. Bueno, en Sin Reserva, en esta invitación tan bonita que casi que no podemos hacer, siempre pasaba algo, serendipia, hoy no pasó nada y pudimos estar acá. Em, pues el mensaje es que se conecten con la persona que son y con la persona que siempre han sido y que si están desconectados o desconectadas de la niña o el niño que llevamos siempre, que nunca vamos a dejar de ser, se reconecten porque hace toda la diferencia, no importa cuántos años tengan, el día que se conectan otra vez con esa persona, que la abrazan, que la miran y le dicen y no es algo ridículo, tienen a la persona todos los días en el espejo al frente, abrazarse, hacerse así en el corazón y saber que uno se tiene, que uno se sostiene, es tal vez de lo más valioso del mundo porque uno no se sostiene hoy a esta persona, se sostiene a la del pasado y a la que viene mañana y a la que está aquí en este momento. Entonces, ese sería mi mensaje en Sin Reserva. Mónica, yo termino con algo que escribiste en las Ay, redes. Dios mío, voy a He dejar de sido, escribir. he sido todo lo que he querido ser. Sí. Alguna persona, o muchas, podrían decir que es privilegio. Yo les diría, nope.
es lo que corresponde. Ser es un derecho de todos. Total. Mónica, gracias por conectar con esa niña que fuiste. Te queremos dar este regalito para que lo lleves a casa Ay, qué y belleza. conectes Me con tu muero. hija a través de nuestra marca Big Twins. Hacemos una Amo. historia personalizada. Sí. Estas son historias que yo le he contado a mis hijos y que ahora la queremos compartir con otros papás para que conecten con los hijos, con los niños que son y con los niños que tienen en El casa. rincón mágico de Yoyo, qué belleza, se lo va a llevar, se va a poner muy feliz. Te va a tocar hacer uno de Te digo Joaquín. algo, ya estaba muy grande. No, O sea, ya en este Joaquín momento, esto después de 10 años de ama. no podernos ver, ya está muy grande para este libro. Nos no, toca Joaquín, volverlo a hacer. nos va a tocar hacer uno de los adolescentes. Ahí te dejo. No, ya, idea. Tú sabes que Total, siempre ideas. total. Haz el de los adolescentes. Te voy a decir por qué. Porque los adolescentes pensamos que no necesitan este tipo como de Herramientas. herramientas tan didácticas, porque están un poquito alejados de golpe. Mira, después de ese abrazo de Joaquín hace unos días, te digo que necesitan esto y que te sientes y le leas. Escríbete uno para adolescentes que te va a fascinar porque además ya vas para allá. Tienen 7 años. Eso se pasa así. Y te he dicho esto siempre y siempre quiero que quede aquí grabado. Gracias, Mónica. ¿Sabes? ¿Sabes lo Dime. que representa esto para mí? Que hoy te esté entrevistando en mi programa. Gracias por abrirme la puerta cuando empecé, por creer en mí y por seguir dándome ejemplo constantemente. Un abrazo. Gracias a ti, ¿cómo así? Gracias a ti, dame la mano. Gracias a ti por una cosa muy especial, porque no aprender cuando a uno le abren las puertas también es muy importante. O sea, como decir, sí, estoy listo, quiero hacerlo, me como el mundo y nos comimos el mundo y hemos hecho cosas fantásticas, ¿no te parece? Espectacular. quiero. Gracias, yo a ti. Acá berreando y todo, qué horror. Suscríbete a mi canal de YouTube y sigue el podcast en Spotify como Sin Reserva, con José Fernando Patiño. El viaje al niño interior.